Hola, bienvenidos a todos a este video donde vamos a hablar sobre los modelos administrativos y las tendencias actuales. En este video vamos a explorar cómo las diferentes teorías y enfoques han moldeado la forma en que entendemos y practicamos la administración hoy en día. Vamos también a descubrir las bases que sustentan el éxito de las organizaciones modernas y cómo podemos aplicar estas ideas en nuestro propio contexto. Podemos ver que existen diferentes teorías en la administración general. Cada una de estas teorías surgió en un contexto histórico, buscando dar respuesta a los desafíos de su época en cuanto a la organización del trabajo y a la gestión de los recursos. Es importante comprender que no hay una única teoría correcta o definitiva. Más bien, cada una de estas teorías aporta a una perspectiva valiosa y a herramientas específicas que pueden ser aplicadas según la situación. Alguna de estas teorías se centra en la eficiencia de las tareas, otra se centra en la estructura organizacional y algunas en el comportamiento humano dentro de la organización. A medida que avancemos, veremos cómo estas teorías se complementan en ocasiones, se contraponen también, enriqueciendo así el panorama de la administración. Este es el punto de partida para comprender las diferentes corrientes que han influido en la práctica gerencial hasta el día de hoy. Aquí es donde comenzamos a desglosar las diferentes corrientes que han marcado la historia de la administración. Podemos agrupar estas teorías en varias escuelas, cada una con sus propios exponentes, principios y enfoques. Por ejemplo, tenemos la escuela clásica, que se subdivide en la administración científica y la teoría clásica de la administración. Luego surgieron otras escuelas, como la de las relaciones humanas, la del comportamiento, que pusieron el enfoque más en el factor humano dentro de las organizaciones. Y más adelante aparecieron enfoques más modernos como la teoría de sistemas, la teoría de contingencia y la administración por objetivo, entre otras. Cada una de estas escuelas representa un hito en la comprensión de cómo las organizaciones funcionan y cómo pueden ser gestionadas de manera efectiva. Es crucial entender que estas escuelas no son mutuamente excluyentes. De hecho, muchos de los principios desarrollados en una escuela han sido integrados y adaptados por otra. La riqueza de la administración radica precisamente en esta diversidad de perspectivas que nos permite abordar los desafíos organizacionales desde múltiples ángulos y en las siguientes diapositivas vamos a explorar algunas de las más influyentes. Ahora nos enfocamos en la administración científica, una de las primeras y más influyentes corrientes del pensamiento administrativo. Para comprender su esquema básico, es imprescindible mencionar a su pionero y principal exponente, el ingeniero estadounidense Frederick Taylor. Taylor, al finales de los siglos XIX y principios del siglo XX, observó que la eficiencia en las fábricas era muy baja y que los trabajadores no siempre utilizaban los métodos más productivos. Su objetivo principal era aumentar la productividad y la eficiencia en el trabajo, eliminando el desperdicio y optimizando los procesos. Taylor ideó un método para aumentar la eficiencia y para ello propuso el estudio de tiempos y movimientos, el cual consistía en encontrar la mejor manera de hacer las cosas, este denominado the best way, para poder eliminar los movimientos innecesarios. Este estudio lo vamos a poder analizar de una manera más profunda en nuestra clase virtual. Ahora bien, continuando con la administración científica, destacamos a otros autores claves, junto
a Frederick Taylor contribuyeron significativamente a esta escuela del pensamiento. Aunque Taylor es considerado el padre de la administración científica, no estuvo solo en su desarrollo y otros pensadores y practicantes también aportaron ideas y métodos que complementaron y expandieron sus principios. Entre ellos, es fundamental mencionar a Frank y Lillian Gilbert. Esta pareja de ingenieros y psicólogos fue pionera en el estudio de movimientos y en el estudio de la ergonomía. Lillian Gilbert, en particular, es reconocida como una de las primeras psicólogas industriales y organizacionales. Ellos llevaron el estudio de Taylor de tiempos y movimientos a un nivel aún más detallado. Otro autor relevante es Henry Gantt, quien fue colaborador de Taylor y desarrolló el famoso diagrama de Gantt. Esta herramienta gráfica es fundamental para la planificación y control de cualquier proyecto, permitiendo visualizar las tareas, sus duraciones e interdependencias. Y el diagrama de Gantt se utiliza ampliamente hoy en día en la gestión de proyectos de todo tipo. Estos autores, con sus contribuciones, ayudaron a consolidar la administración científica como una disciplina rigurosa y sistemática, sentando así las bases para la gestión de operaciones y la ingeniería industrial moderna. En esta gráfica podemos observar los supuestos fundamentales de la administración científica, junto al estudio de tiempos y movimientos. Comprender estos supuestos es clave para entender la lógica detrás de los principios y métodos propuestos por Taylor y todos sus seguidores. Aunque algunos de estos supuestos pueden parecer simples desde la perspectiva actual, eran a la vez la base del pensamiento gerencial en la época y reflejaban el contexto industrial en el que surgieron. Uno de los supuestos centrales es que la motivación principal del trabajador era económica. Se creía que los empleados estaban motivados principalmente por el dinero y que si le ofrecían incentivos salariales por una mayor producción, trabajarían más y más duro y de manera más eficiente. Esto llevó al desarrollo de sistemas de pago por pieza o por rendimiento, donde el salario del trabajador estaba directamente ligado a la cantidad de unidades producidas. Otro supuesto importante que marca este diagrama es que el trabajador es inherentemente perezoso y necesita ser supervisado de cerca. Esta visión pesimista de la naturaleza humana en ese entonces implicaba que los gerentes debían ejercer un control estricto sobre los empleados, dictando exactamente cómo debían realizar las tareas y monitoreando constantemente su desempeño. La administración científica asumía una separación estricta entre la planificación y la ejecución del trabajo. Es importante señalar que todos estos supuestos, aunque efectivos para aumentar la productividad en ciertos contextos industriales, fueron posteriormente criticados por ignorar aspectos psicológicos y sociales del trabajo, como la motivación, la satisfacción laboral y las relaciones interpersonales. Sin embargo, su influencia en el desarrollo de la gestión moderna es innegable y muchos de sus principios, aunque adaptados, siguen siendo relevantes en la búsqueda de la eficiencia operativa. Dejando atrás la administración científica, nos adentramos un poco más en la teoría clásica de la administración. Esta es una corriente que surgió en Francia y se difundió rápidamente por toda Europa. A diferencia de la administración científica que se enfocaba en la eficiencia de las tareas a nivel operativo, la teoría clásica se puso su énfasis en la estructura que una organización debe tener para lograr la eficiencia. Es decir, mientras Taylor se preocupaba por cómo hacer el trabajo, los teóricos clásicos se preocupaban por cómo organizar la empresa en su conjunto. Esta teoría tuvo su principal exponente, Henry Fayol, quien fue fundador de la misma. Se graduó a los 19 años y desarrolló su carrera en una empresa carbonífera.
Fayol demostró que con una visión científica y que con métodos adecuados de gerencia, los resultados satisfactorios serían inevitables. Llegamos a una de las contribuciones más significativas de Henry Fayol, sus 14 principios de la administración. Estos principios no son reglas rígidas, sino más bien directrices flexibles que los gerentes pueden aplicar para mejorar la eficiencia y la efectividad de sus organizaciones. Es importante destacar que Fayol los concibió como principios generales adaptables a diversas situaciones y tipos de empresas. Tenemos la teoría clásica, continuando con ella, hablamos entonces de esta estructura en donde podemos resaltar que su exponente Fayol identificó 5 funciones principales efectivas de la administración, las cuales son prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Estas 5 funciones que Fayol denominó elementos de la administración son interdependientes y forman un ciclo continuo. A diferencia de Taylor, que se centró en el nivel operativo, Fayol elevó la administración a un nivel más estratégico y holístico aplicable a la dirección general de la empresa. Tenemos los principales autores de la teoría clásica. Sin duda, pues podemos mostrar cada uno de los aportes de estos autores. Está Henry Fayol, fundador de la teoría clásica; Luther Kulik, quien postuló los elementos de la administración; Urwin, quien planteó los elementos de la administración y los principios básicos de la autoridad y el control; y James Money, quien innovó la teoría de la organización. Todos estos principales autores de la teoría clásica contribuyeron en este principal enfoque. Hemos explorado las bases de la administración desde la búsqueda de la eficiencia en el trabajo individual con la administración científica de Frederick Taylor hasta la estructuración de la organización en su conjunto con la teoría clásica de Henry Fayol. Hemos visto cómo estos pioneros sentaron las bases de una gestión moderna, introduciendo conceptos como el estudio de tiempos y movimientos, los principios de la administración y el proceso administrativo. Es fundamental recordar que aunque estas teorías surgieron en contextos históricos específicos y pueden parecer un tanto rígidas o mecanicistas, desde nuestra perspectiva actual, su impacto en el desarrollo de la disciplina administrativa va a ser innegable. Entonces, espero que esta presentación les haya proporcionado una base sólida para comprender los principios fundamentales de la administración. Cada uno de estos temas pues los vamos a ampliar en nuestras sesiones virtuales, en la cual los esperamos. Muchas gracias.